Muy buenos días, bienvenidos a la sesión sincrónica videoconferencia del día de hoy, 8 de agosto del 2020, para continuar con el curso de Contabilidad 1, correspondiente a la carrera de Licenciatura en Administración con acentuación en Gestión Turística. Me presento, mi nombre es Israel Quintero Ramírez, soy contador público, egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me he presentado prácticamente en todas las sesiones que hemos estado presentando, ya que soy de recién ingreso a la Universidad Ciudadana de Nuevo León y recién me acaban de asignar estas aulas. Pongo a su disposición, como lo he hecho en anteriores ocasiones, a través de los diferentes medios de contacto, como es el correo electrónico institucional, es israel.quintero@ucnl.edu.mx, y a través de la plataforma de la universidad vía mensaje, los cuales estaremos tratando de responder a la brevedad posible para que tengamos una retroalimentación efectiva de los puntos y de los temas que se van viendo en el curso. El día de hoy nos toca ver el capítulo 9, que habla de la cuenta, los movimientos y los saldos. Por ahí ya estuvieron ustedes viendo dentro del inicio de la primera parte del curso lo que son los estados financieros básicos. Pues ahorita vamos a definir de manera muy práctica y muy sencilla este tema, que es la cuenta, movimientos y saldos, y de qué se componen y qué conceptos o qué significa cada uno de estos términos y la importancia que tienen dentro de la información financiera o de los estados financieros como tales. Me voy a permitir presentarles la bibliografía. Bueno, les comento nuevamente, la bibliografía que se está utilizando para dar el curso es el libro de contabilidad, mi primer libro de contabilidad, de Elías Lara Flores, de Editorial Trillas, y vamos a presentar el capítulo número 9. Ok, vamos a dar inicio mencionando algunos de los conceptos más, las definiciones más claras de lo que viene siendo estos términos. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, se ha dicho que para dar a conocer la situación financiera y utilidad o pérdida líquida de la empresa es necesario formular los documentos denominados balance general y estado de pérdidas y ganancias. Como su nombre lo dice y ustedes ya lo vieron, el balance general nos dice el posicionamiento financiero de la empresa, todo lo que vienen siendo sus derechos a través de los activos, todo lo que vienen siendo sus obligaciones a través del pasivo, y el patrimonio que cuenta la empresa, que es el capital contable. Y dentro del estado de resultados se ve reflejado todo lo que viene siendo la operación, y el cual determina la utilidad o pérdida de un ejercicio o de un periodo determinado. Para dar a conocer los valores con los cuales se formulan dichos estados, es preciso llevar a cabo registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originen las operaciones realizadas por los diferentes conceptos de activo, pasivo y capital. Cada uno de los registros anteriores recibe el nombre de cuenta. A esta se le puede definir de la siguiente manera. Una cuenta es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de activo, pasivo y capital. Hay que mencionar que aunque aquí estamos haciendo referencia a las cuentas de activo o a las cuentas del balance general, también existen cuentas de resultados, ¿verdad? Pero esas se van a ver un poquito más adelante. El nombre de la cuenta, dice, el nombre que se le asigne a la cuenta debe dar una idea clara y precisa del valor o concepto que controla. Aquí, por ejemplo, nos habla de la cuenta del dinero en efectivo, que se le llama caja, que es la que controla a la que controla los documentos a favor de la empresa, se lo denomina documentos por cobrar, etc. Por lo tanto, habrá cuentas como valores o conceptos que tengan activo, pasivo y capital. Aquí es muy importante mencionar que las cuentas de activo, pasivo y capital se registran o se ordenan dentro del balance general de acuerdo a su rápida conversión en efectivo para el caso de activos y por la rápida conversión que tuvieran que tener o los compromisos en el corto plazo en el caso de los pasivos. Como vieron en anteriores sesiones, el activo generalmente o no generalmente se clasifica como activo circulante, fijo y diferido.
y el pasivo igual, ¿ok? La clasificación de las cuentas se denomina en 3 grupos, que son cuentas de activo, pasivo y capital. Las cuentas de activo son las que controlan los bienes y derechos propiedad de la empresa. Como ya lo mencionamos ahorita, son todos los derechos que tiene la empresa a su favor. En el caso del activo circulante, pues existen varias cuentas, como la cuenta de caja, cuenta de bancos, deudores diversos, documentos por cobrar, etc. Las cuentas de activo fijo habla de todos aquellos bienes muebles que tiene a favor la empresa para llevar a cabo la operación ordinaria o normal dentro del negocio. Y las cuentas de activo diferido son todos aquellos activos por los cuales se ha hecho un anticipo y el cual se va a ir disminuyendo o recuperando con el paso del tiempo. Las cuentas de pasivo son las que controlan las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. ¿Qué significa esto? Son todas aquellas cuentas por las cuales nosotros tenemos que cumplir con un compromiso. El ejemplo más común, hablando del activo del pasivo, es el pasivo circulante, donde se habla de los acreedores, de los proveedores, de los documentos por pagar, de los préstamos bancarios, etcétera. Y las cuentas de capital son las que controlan tanto las utilidades, así como también las pérdidas del negocio. Aquí dentro de las cuentas de capital, como mencionamos en capítulos anteriores, se ve reflejada el resultado de un periodo o de un ejercicio dentro del capital. Y también existen otro tipo de cuentas que son cuentas donde se registran las aportaciones que hacen los socios o los accionistas cuando constituyen la empresa. A esas cuentas se les llaman cuentas o capital social, donde se registran cuáles son las acciones que tiene cada uno de los socios y el valor de cada una. Existen también otro tipo de cuentas que, aunque actualmente se pueden registrar dentro de las cuentas de pasivo, también pueden ser registradas como capital, que son las aportaciones para futuros aumentos. La definición dice que deben de ir dentro de las cuentas de capital, y son todas aquellas aportaciones que hacen los socios para futuros aumentos de capital, como lo dice su nombre, pero que no están protocolizadas o que no se ha hecho el cambio a través de un documento público y obviamente con su respectivo aviso al SAT a través de la plataforma del mismo. Precisamente las cuentas de activo, pasivo y capital se obtienen valores con los cuales se formulan el balance general, el estado de pérdidas y el estado de pérdidas y ganancias. Esto es muy importante, o sea, nosotros no podemos, primero tenemos que hacer una nomenclatura, definir cuáles van a ser nuestras cuentas de activo, de pasivo, capital y resultados para poder llevar a cabo la información financiera. Hay que recordar que los saldos o los movimientos al final de un periodo, las cuentas tienen un saldo inicial, en el caso de las cuentas de balance general, y un saldo final. Al hacer el corte al final, esos saldos son los saldos de esas cuentas son las que nos van a definir cuál es la situación financiera de la empresa. Para el caso del balance general, en el caso del estado de resultados, son otras cuentas como los ingresos, los costos, los gastos, los productos financieros, los cuales determinan una utilidad, pero esa utilidad al término de un ejercicio se tiene que registrar como cuenta de capital, cancelando dicho movimiento. Para determinar con mayor facilidad y seguridad dichos valores, es preciso que las cuentas contengan 2 columnas para registrar en ellas los aumentos y disminuciones que sufren los conceptos de activo, pasivo y capital por las operaciones realizadas. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la cuenta de caja. Dice, como puede observarse, la cuenta consta de 2 columnas. La primera se encuentra en la página de izquierda y la segunda en la página derecha. También cómo se pueden distribuir las columnas en la misma página, quedando de la siguiente forma. Esta segunda forma, aunque automáticamente abre una página para cada cuenta, también consta de 2 columnas. Hay que leer esta cuenta, tiene un saldo inicial, un debe y un haber, o un cargo y un abono, y caso idéntico para la cuenta de bancos. Aquí estamos hablando nada más de lo que vienen siendo, cuál es el concepto de la cuenta, y aquí se van a ver registrados los movimientos. Además de los modelos anteriores, existen otros, los cuales son objeto de un estudio posterior. A continuación, damos los términos contables que se denominan las columnas y las cantidades que en ellas se registran. Debe
es la columna que se encuentra en la parte izquierda, que es esta parte. El haber es la columna que se encuentra en la parte derecha. Cargar o debitar es anotar una cantidad en el debe de una cuenta, y abonar o acreditar es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. Los movimientos y saldos. Para explicar los movimientos y saldos representamos la cuenta por medio de la siguiente esquema. Este esquema se llama esquema de cuenta o esquema de mayor, o también se le conoce como cuentas T. Como por ahí, bueno, como les comentaba ahorita, estas cuentas en el caso de balance general tienen un saldo inicial. Al final del periodo o del corte que se esté realizando en la contabilidad, si es una cuenta deudora, va a ser un saldo inicial más los cargos, el total de los cargos menos el total de los créditos, y nos va a dar un saldo final. Se les llama movimientos a la suma de todos los cargos y de todos los abonos. Existen dos clases de movimientos: movimiento deudor y movimiento acreedor, que es lo que ya mencionamos. Un movimiento deudor es cuando se carga y un movimiento acreedor es cuando se acredita. Se llama movimiento deudor a la suma de los cargos en una cuenta. Ejemplo, aquí por ejemplo estamos hablando, vamos a suponer que es el nombre de la cuenta de bancos. Aquí se le han hecho todos estos cargos, 100,000, 30,000 y 50,000. Al final del periodo tiene si sumamos todo esto, todos los saldos o el movimiento deudor es de 180,000 pesos. Y el movimiento acreedor es aquel que es la suma de todos los abonos de una cuenta. Por ejemplo, el movimiento acreedor, que en este caso sumamos 120, 10 y 20, son 150,000 pesos. ¿Okay? Aquí, si tomamos en cuenta este ejemplo, vamos a suponer que trasladamos esta suma de abonos y lo ponemos en la parte de arriba, o estos cargos los ponemos aquí. Vamos a suponer que el saldo inicial sea 0. Es un supuesto y un ejemplo para ejemplificar al final del día cómo quedaría esa cuenta ya después de haber disminuido tanto el saldo deudor como el saldo acreedor. Si ponemos aquí estos cargos, vamos a suponer que estos estén aquí abajo. Los cargos es por 180,000 pesos y el total de créditos o abonos es por 150,000 pesos. Si al saldo inicial le sumamos 180, traeríamos en la cuenta un saldo deudor de 180, pero hay que disminuir 150,000 pesos de la suma de todos los abonos, y al hacer la operación 180 menos 150 nos quedaría un saldo deudor de 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos formarían parte del balance general dentro de la cuenta de bancos con un saldo de 30,000 pesos. Aquí adelantándome un poquito, y yo creo que esto es muy importante para la comprensión correcta de lo que vienen siendo las cuentas, es muy importante que se identifique la naturaleza de las cuentas. Una cuenta deudora, por naturaleza, debe tener un saldo al final del periodo deudor, como lo mencionamos ahorita, de 30,000 pesos. ¿Qué pasa? Estamos hablando en el ejemplo y caso específico de la cuenta de bancos. Si esa cuenta al final del periodo tiene total de cargos por 180 y tiene total de créditos por 190, al final del periodo nos va a dar un movimiento acreedor de 40,000 pesos. ¿Sí? Es decir, 150 menos 190, por poner un ejemplo, nos va a dar 40,000 pesos. Pero este saldo va a quedar contrario a su naturaleza, porque la cuenta de bancos tiene que tener una naturaleza deudora. Ahí, como ejemplo, ¿qué se puede ejemplificar? Que probablemente, contablemente, se giraron más cheques del saldo que tenemos en el banco, y al momento de realizar una conciliación bancaria, ese saldo quedaría, ese cheque que giramos de más, quedaría en tránsito. Pero para efectos de presentación no puede quedar un saldo contrario a su naturaleza dentro de un estado financiero. Aquí lo viene comentando, dice: saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Estas dos clases de saldo son saldo deudor y saldo acreedor. Dice: saldo deudor. Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Es lo que mencionábamos ahorita. Si aquí en este ejemplo dice: todos los cargos son 200,000 pesos y todos los créditos son 150,000, el saldo deudor es la resultante de 200 menos 150, son 50,000 pesos. Este es el saldo deudor para esta cuenta
que es un ejemplo y es nada más como referencia, suponiendo el saldo de la cuenta de bancos. Aquí hay que entender que este saldo es considerando que no trae un saldo inicial. Aquí estamos hablando nada más de las operaciones de un periodo. El saldo acreedor una cuenta tiene un saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Aquí nos viene un ejemplo. Si tenemos cargos por 150 y créditos por 180, el saldo es acreedor porque tiene 30,000 pesos, que es lo que les mencionaba arriba. Si la naturaleza de la cuenta es acreedora, pues obviamente está correcto. Si es deudora, es incorrecto, ya que no puede quedar contrario. Se puede quedar ahí, pero para efectos de presentación, una cuenta dentro de un estado financiero no se debe de presentar con saldo contrario a su naturaleza. Cuando una cuenta tiene únicamente un saldo deudor, su valor representa el saldo deudor, que aquí es todos los cargos que da los 180,000 pesos. Y en caso contrario, pues será acreedor, va suponiendo que todos estos movimientos estuvieran de este lado. Cuenta saldada o cerrada. Es una cuenta, se dice que está saldada o cerrada cuando los movimientos son iguales. Es decir, que todos mis cargos y todos mis créditos me da la misma cantidad. Si hacemos la operación, suponiendo que no existe un saldo inicial para una cuenta de balance, es 300,000 menos 300,000, el resultado es 0. ¿Ok? Esto es una manera muy sencilla de ejemplificar lo que es una cuenta, sus movimientos y sus saldos. Hay que recordar aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es que las cuentas nos sirven para ordenar sistemáticamente y para registrar las diferentes tipos de cuentas o de movimientos que existen dentro de un estado financiero, como son las cuentas de activo, de pasivo y capital, que así es como se clasifican y son las cuentas que componen un estado financiero denominado balance general o de situación financiera. ¿Ok? Eso es muy importante definirlo. Como recordatorio un poquito de lo que ustedes vieron en cursos anteriores, las cuentas de activo se clasifican en 3, que es activo circulante, fijo y diferido, y obviamente están clasificadas así por su rápida conversión en efectivo o por su pronta circulación o recuperación. Las cuentas de pasivo es el mismo caso, que aunque también existe activo circulante, pasivo circulante, fijo y diferido, es más común en el activo. El pasivo circulante es aquel que son aquellos compromisos que nosotros tenemos en el corto plazo y que tenemos que hacer frente como proveedores, acreedores, documentos por cobrar, préstamos bancarios a corto plazo. El pasivo fijo son todos aquellos pasivos que no tienen un movimiento dentro de un periodo corto, como pueden ser los préstamos bancarios a largo plazo, las deudas o las provisiones para pensiones, ya en casos más complejos, etcétera. Y las cuentas de capital son todas aquellas cuentas donde se registran el patrimonio o los resultados de un periodo de ejercicio. Como les habían comentado, les hago yo nuevamente la referencia, todo lo que viene siendo el resultado de un estado financiero, que es el estado de pérdidas y ganancias, ya sea una utilidad o una pérdida, debe de estar registrada y cancelada en el periodo y en el ejercicio contra la cuenta de utilidad o pérdida, según sea el caso, dentro de las cuentas de capital. Esas cuentas es muy importante tenerlas al día y tenerlas de manera correcta porque significa que es el patrimonio de la compañía. También existen otras cuentas de capital que son importantes, como son en el caso de las personas morales que se tienen que constituir con socios o con accionistas, pues dentro de la cuenta de capital social se ven reflejados los saldos o las aportaciones que hagan dichos socios o accionistas para la constitución. Si dentro del periodo de operación de la empresa es necesario hacer una inyección de capital por cuestiones de liquidez, por cuestiones de que en un futuro se tenga pensado incrementar el capital contable o el capital social para poder inyectar recursos que incrementen la operación o para alguna inversión en específico o proyecto que se tenga, existe una cuenta que se llama cuentas de aportaciones para futuros aumentos de capital, la cual también dentro de las cuentas de capital hay que hacer mención que su naturaleza es acreedora y obviamente esa cuenta no se puede considerar parte del capital social hasta que no esté protocolizada con un documento mediante una
un documento público con un notario y hacer el respectivo aviso ante la Secretaría de Hacienda. Reiteramos nuevamente, las cuentas de activos son todas aquellas cuentas con las que se controlan los bienes y derechos propiedad de la empresa. Dentro del activo, en la parte izquierda están dentro del balance general, están las cuentas de activo, que son nuestros derechos, todo lo que tenemos a nuestro favor para hacer frente a la operación, como son las cuentas de caja, bancos, documentos por cobrar, deudores diversos, clientes, algunos le llaman clientes, otros le llamamos cuentas por cobrar. Dentro del activo circulante, el activo fijo está compuesto por todos aquellos bienes muebles o inmuebles, inclusive como el caso de los terrenos, que son propiedad de la empresa y que obviamente representan el mobiliario con el cual se va a hacer frente a la operación de la empresa, y las cuentas de activo diferido, que son todas aquellas cuentas por las cuales nosotros hicimos erogaciones anticipadas, pero que dentro del ejercicio se van a ir recuperando o amortizando. Un ejemplo de esto pues, son las rentas pagadas por anticipadas, suponiendo el caso que paguemos un año adelantado de 10,000 pesos, hacemos una erogación de 120,000 pesos, pero la registramos en esa cuenta de activo diferido y mensualmente iremos amortizando, mandando al gasto 10,000 pesos con crédito a la cuenta de activo diferido. Las cuentas de pasivo son las que controlan las deudas y obligaciones a cargo de una entidad y representa todos los compromisos que tiene una persona física, una persona moral dentro de su contabilidad y por lo cual tiene un compromiso de pago. De esto es el ejemplo más común, o las cuentas más comunes que se manejan son las cuentas de proveedores, en el caso de las empresas comerciales o de productivas, y que representan lo que le debemos a todas aquellas personas o empresas que nos suministran de materia prima para llevar a cabo la operación. Las cuentas de acreedores diversos, que son compromisos pendientes de pago, pero que no tienen nada que ver con la operación, con la producción o con el giro del negocio, como pueden ser préstamos bancarios o inclusive algún préstamo que haga alguna persona o un concepto tercero, ¿verdad? Y las cuentas de capital son las que controlan tanto las utilidades, así como también las pérdidas y las ganancias del negocio en un periodo determinado. Como ya lo mencionamos, existen diferentes cuentas que componen el capital social y eso representan. Aquí vimos algunos ejemplos de lo que vienen siendo los movimientos. La suma de todo esta es una cuenta T o esquema de mayor. Aquí este es el debe, este es el haber, este es el cargo, este es el crédito, se carga o se acredita o se abona, como lo quieran ustedes mencionar. Todos los movimientos que existen del lado izquierdo son movimientos deudores, los que están del lado derecho son movimientos acreedores, y el saldo de los mismos representa el movimiento acreedor o deudor según sea el caso. La suma de todos los cargos de una cuenta es el movimiento deudor y la suma de todos los créditos de una cuenta es el movimiento acreedor. El resultante de disminuir los cargos menos los créditos en el caso de las cuentas de activo es el saldo deudor. En el caso de las cuentas de pasivo es restar todos los movimientos acreedores menos los movimientos deudores para que nos dé nuestro saldo acreedor. Y muy importante, eso yo lo remarco mucho porque yo considero que este es un punto muy clave, independientemente de que se conozca lo que viene siendo la parte de los movimientos de las cuentas, es importante que se conozca de bien a bien la naturaleza de las cuentas. Como les ponía yo en el ejemplo, no puede, para efectos de presentación, una cuenta, de acuerdo a su naturaleza, no puedes quedar con un movimiento contrario. Y si queda contraria, se tiene que justificar por qué quedó contraria, y para efectos de presentación no puede ponerse como tal en un estado financiero. Una cuenta tiene saldo deudor cuando el movimiento deudor es mayor que el acreedor, pues ya lo mencionamos como en el caso de la cuenta de bancos. Y un saldo acreedor es cuando tiene el movimiento acreedor es mayor que el deudor, ¿sí? Y obviamente una cuenta queda saldada cuando a la suma de todos los cargos le quitas todos los créditos, o en el caso de las cuentas acreedoras, a todos los créditos le restas todos los cargos, y si son iguales los movimientos,
se dice que la cuenta está saldada o está en cero. ¿Ok? Hasta ahorita creo que hemos prácticamente ejemplificado lo que viene siendo el capítulo número 9, que habla de la cuenta, los movimientos y los saldos. Y me gustaría reiterarme nuevamente sus órdenes para lo que ustedes ocupen en las diferentes plataformas de la Universidad Ciudadana. Les reitero, mi nombre es el contador público Israel Quintero Ramírez. Cualquier duda o cualquier aportación que ustedes quieran hacer, lo estaremos viendo por la plataforma a través de los foros y también a través de mi correo electrónico, el cual ya les mencioné, pero se lo reitero, que es israel.quintero@ucnl.edu.mx. Por mi parte y por el día de hoy, damos por terminada la sesión sincrónica que nos habló del capítulo número 9, que habla de la cuenta, movimientos y saldos. Muy buenos días.